decir, todos los abogados que trabajan en la administración pública pertenecen al cuerpo funcionarial de los abogados. Los ingenieros de sistemas, cuerpo funcionarial de ingenieros de sistemas. Los que se dedican al tema de la salud, cuerpo funcionarial del tema de la salud. Esos cuerpos funcionariales lo que hacen es representar al trabajador. ¿Ok? Y lo que hacen es ser los representantes de los trabajadores para cuando se tenga que hacer una modificación a la ley o a la norma que regula sus beneficios sociales. ¿Ok? No es lo mismo que los sindicatos. No. ¿Ok? No es lo mismo. Explicarles es sería un poquito más tedioso desde otra clase, pero para que tengan una idea. ¿Por qué les explico esto? ¿Por qué? Porque a través de esas oposiciones es donde se hace la gestión de por competencia. Tú opositas para lo que estudiaste y opositas para, de acuerdo a esas habilidades y actitudes, te pongan de abogado en el Ministerio de Educación, en un programa del Ministerio de Educación, o en el MINAM, o como le trabaja nuestra amiga, ¿cómo se llama? Es salud, ¿no? Entonces, eso es la gestión por competencias, ¿ok? Y eso es lo que debemos llegar para poder, eso es lo que Servir quiere, ¿ok? Lo que Servir está buscando, la gestión por competencias, ¿ok? Muy bien, entonces, ya hemos hablado sobre el tema del compromiso, la identidad organizacional, hemos hablado de las competencias, de cómo debe manejarse un funcionario público, cómo debe desarrollarse un funcionario público, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Y una vez que ya está seleccionado, que está expedito, que está listo para poder trabajar en nuestra famosa, encomiable, venerable administración pública, ¿no? Tenga ciertos elementos, ciertos instrumentos, ciertas herramientas, cómo desempeñarse y cómo trabajarlas. A ellos se les llama instrumentos de gestión y se elaboran en base a la organización y funcionalidad de la entidad. Esta entidad que muchas veces pues ha sido creada por términos políticos, por, digamos, para desconcentrar un poco el poder, para desconcentrar un poco los recursos, por necesidades propias. Antes no teníamos un MINIS, no había un Ministerio de Inclusión Social, no teníamos tantas ayudas sociales. ¿Por qué? Porque no teníamos por qué pagarlas, es la verdad. O sea, no había plata, no había dinero, ¿no? ¿Qué edad tienes tú? 5, 27. ¿Usted? ¿Tú? 35. ¿Tú qué edad tienes? 30. ¿Qué edad tienes tú? 28. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pregunto la edad? Porque a veces lo que pasa es que hay que ponerse en contexto, porque muchas veces yo no puedo explicar algunas cosas que, por ejemplo, la señorita de allá ha vivido, ¿no? Entonces, le va a sonar a chino lo que yo digo así, ¿cierto? Entonces, es bueno saber cuál es el panorama que se da para poder hacer los comentarios precisos. ¿A qué iba esto? Por el hecho de que muchos de, digamos, las formas por las cuales nosotros nos hemos venido desempeñando en la administración pública ha sido por las circunstancias económicas, ¿ok? En los años 80, ¿no? Años en los cuales yo estaba en secundaria y finales de los 80, principios de los 90, fuimos una generación muy sufrida. La generación nuestra de los 35, 45 años, ¿no? Fuimos una generación sufrida. Es más, gran parte de mi promoción de barrio, de amigos, de colegio, que se encuentran viviendo fuera. Porque el Perú no era como es lo que ustedes lo ven ahora. En el Perú había terrorismo, no había discotecas, en las casas hacíamos nuestros tonos, cobrábamos entrada, en fin, nos poníamos en la esquina de un parque
a tomarnos un pico de 5 soles con tan, ¿no? No íbamos a ir a un pub, no íbamos a ir al Fridays, no había Fridays, no había Mamá Batata, no había ciertos lugares donde poder ir y distraernos, ¿no? Entonces, había más ambiente de barrio, porque el barrio era donde tú te distraías. Ahora te vas al mall, te vas a Aventura Plaza, al Yoke, ¿no? Y bueno, y muchas veces estás whatsappeando y ni siquiera hablando con tu amigo. Pero, ¿a qué voy? ¿Por qué toda esa parafernalia? Porque las circunstancias han cambiado. Entonces, hay más consumo, el consumo es diferente, y al mismo tiempo hay más necesidad, hay más servicios, necesitan más servicios, hay más gente, hay una nueva generación, ¿cierto? Y al tener una nueva generación y al tener nuevos servicios, yo necesito brindarle otro tipo de servicios a la gente, ¿ok? Antes no había liberalidad de mercado y teníamos 2 o 3 marcas de carro, ¿no? Era así. Y solamente esas 2 o 3 marcas de carro eran las que nosotros utilizábamos para trasladarnos de un lugar a otro. Hoy en día tienes el metropolitano, tienes el tren eléctrico, tienes tu propio carro y te puedes movilizar, ¿ok? ¿Qué haces? Pero te puedes movilizar, sí, todo lo que tú quieres, pero ¿qué necesitas? Necesitas dónde poner esos carros, necesitas infraestructura vial, necesitas, ¿qué más necesitas? Necesitas más policías, entonces hay más servicios que necesitas cuando una sociedad crece. Y si necesitas más servicios, ¿con qué lo vas a pagar? Necesitas recaudar más, ¿cierto? Necesitas tener mayores ingresos, pero tampoco no se trata de recaudar más, sino que necesitas gestionarlo mejor, ¿ok? Y en esa gestión de recursos, esa gestión es la que va a diferenciar si utilizas bien tus recursos públicos o no, ¿ok? Hoy en día el Estado sigue creciendo, más personal, más administradores, más direcciones, que hay que aceptar cuál función, fiscalización, tal y cual. Sí, pero no tengo las herramientas, o sea, la misma función que hace una dirección de rentas, la puede hacer si yo tuviera buenos softwares, buenos programas, ¿cierto? En lugar de que mi compañero tenga... ¿Cuántos trabajadores tiene? En experiencia solamente como 3 personas. 3. Ya, pero no, en todo renta. Renta son aproximadamente 70 personas. 70 personas. 70. ¿Ves? Todo renta de arte, nada más, solo son 70. Entonces podríamos ser cuánto, quizás 40 o 30. Pero si tuviéramos un buen sistema de control, un software, si tuviéramos un sistema en el cual nos permita hacer el tema de controlar la recaudación, si tenemos un sistema que nos permita hacer una fiscalización tributaria con elementos tecnológicos, ¿cierto? Entonces optimizaría yo, ya no gastaría tanto en personal, sino gastaría en temas de tecnología, ¿cierto? Entonces, esos instrumentos son los que nosotros necesitamos modernizar. Por eso que vuestras instituciones tienen que adaptarse a los cambios de hoy. Esos instrumentos de gestión que ustedes ven, el MOF, el ROF, el CAP, el PAP y todos los demás diminutivos, tienen que ser eficientes. Y tienen que ser eficientes de tal forma que nos permita a nosotros obtener un resultado favorable hacia la institución. ¿Ok? Entonces, eso nos va a permitir viabilizar el alcance y objetivos de corto y largo plazo. El marco conceptual, ¿no? El ROF, ¿no? Que es el Reglamento de Organización de Funciones, no es un instrumento de gestión administrativa que contiene una estructura orgánica, unas funciones generales específicas y presenta características técnicas, normativas y de gestión. ¿Okay? La gestión, y siempre hablamos del tema de gestión, ¿no? ¿Qué tiene que ver con gestión? Es cómo administrar de la mejor forma una función determinada, ¿cierto? ¿Cuál es? ¿Usted dónde trabaja, me dijo, señorita? En el programa Jóvenes Productivos Arenas.
En el área de capacidad, jóvenes productivos. Capacitación. Ah, perfecto. ¿Y qué hace específicamente? Brinda capacitación, ¿cierto? Capacitación para luego insertarlos. Insertar laboralmente. Ya. Ahora, yo tengo una consulta y ya ustedes los insertan en la capacitación, los insertan y hacen una medición posteriormente. Si, por ejemplo, si capacitaron 50 personas, ¿saben si esas 50 personas están trabajando o no? Claro, hacemos un seguimiento. Ya. Por ejemplo, las aulas constan de 20 jóvenes con discapacidad tanto física o auditiva. Ya. 20 trabajadores, perdón, esos 20 alumnos tratamos de insertarlos, ¿no? Mediante convocatorias en distintas empresas. Y vamos a hacer un seguimiento. El programa trata de que si todos los jóvenes, los 20 jóvenes ingresan. Pero es un poco complicado el tema de discapacidad. ¿Y cuántos más o menos de esos 20? Aproximadamente del aula de 20, por decir, pueden estar ingresando 6 personas. 6. Terminando la capacitación. Pero Estamos- obviamente se Ya, estamos hablando de una efectividad del 20%, Claro, sí, bueno. ¿cierto? Ya. Y más o menos esos son los indicadores, 20, no pasa de 20. Claro, sí, es un poco complicado. ¿Por Ahí qué? es un maestro ¿Y a qué se debe? Lo que pasa es que muy aparte de la capacitación que lo pueden preparar a los chicos, las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, por ejemplo, tienen una baja autoestima, no se desenvuelven bien, y todos pasan por un mismo proceso del tema de convocatoria, no es igual que las personas regulares que pasamos entrevistas, que como la persona va por el junior. Ellos ya prácticamente se tienen que enfrentar solos. Entonces tratamos de, por ejemplo, de ahora implementar un taller de habilidades blandas para poder prepararlos a ellos psicológicamente, para que ellos se puedan desempeñar en una entrevista. En este caso. Esa es la complicación, por ejemplo, ¿no? Tenemos las complicaciones de que, por ejemplo, van a pasar una entrevista, la psicóloga de la empresa le pregunta por qué quieres trabajar. De repente ellos responden porque quiero comprarme ropa o cosas en realidad frivolas. Claro. Los problemas que por eso de repente no podemos aceptar. Por ejemplo, hay un tema interesante que nos ha dicho nuestra compañera y es sobre todo el tema de la gestión, de cómo se gestiona en realidad la inserción laboral en este país, ¿no? Hay que tener en cuenta que también solamente tenemos el 40% de nuestra economía económicamente activa está de manera formal, ¿no? Tenemos un 60% de manera informal, que está dividido entre emprendedores informales y trabajos informales, ¿no? Entonces, y es un tema interesante sobre el tema de la autoestima, ¿no? Un tema de autoestima que lamentablemente, pues, muchos de las personas con habilidades diferentes sufren hasta el día de hoy, ¿no? Es el tema del, ¿cómo se llama? Ese complejo que hay de nuestras propias familias al tener una persona con habilidades diferentes, ¿no? Yo me quedaba sorprendido, por eso les preguntaba, porque yo he visto personas hemipléjicas, paralíticas, con habilidades diferentes, mudos, en fin, desplazarse y hacer sus vidas normales. O sea, en otros países, claro, ¿no? Porque también tienes las herramientas, o sea, una persona con discapacidad, ponla a caminar por la avenida Bancayo. Primero, hay pasos a desnivel, hay rampas, ¿cierto? Hasta los mismos buses del metropolitano tienen un área que es para discapacitados. En verdad, ¿usted cree que una persona discapacitada a las 6 de la tarde en el puente de Carnaval y Morelia pueda tomar o subirse a un metropolitano? Hay cosas que son realidad, que son parte de nuestra cultura, que son parte de nosotros mismos, ¿ok? Y eso muchas veces pasa porque nos hemos acostumbrado a un tema personalísimo que no nos preocupamos por los demás, ¿cierto? Y que el hecho de participar o preocuparnos por los demás nos va a traer problemas, ¿no? Y eso es parte de un tema cultural, un tema de educación, ¿no? Todavía no asumimos que una persona con habilidades diferentes puede desarrollarse perfectamente. Lo creemos, lo tenemos en, digamos, psicológicamente lo tenemos en un standing un poco más abajo, ¿no? Ah, pero no, dale un trabajito, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Es un tema muy importante,
muy importante. Y es un tema que tiene que ver con la inclusión social. Voy a hacer un comentario sobre Sí. justamente lo que ella dice. Yo vivo con mi cuñada que es Down. Ella tiene actualmente 57 años va a cumplir. Entonces, desde hace muchos años, yo quise que ella pudiera ser incluida en la sociedad. ¿Por qué? Porque ya la familia dice no, ella es enferma, encuentra en un momentito. Ella no es enferma, simplemente es Down, tiene un Down leve. Entonces la ingresé al CERP del Callao, donde me involucré de manera voluntaria para participar con todos los chicos con diferentes habilidades especiales. Down, retardo, hemiplegia. Entonces fomenté en esa época, cuando era más joven, hice de que los chicos participaran en aeróbicos, por ejemplo, porque no eran los chicos, porque los chicos son muy cariñosos, son muy, ¿cómo le puedo decir? O sea, todo quieren hacer, quieren colaborar. El problema está en la familia. La familia dice, ay, no lo hagas, no lo es. Así es. No hay que incluirlos. ¡Qué Exacto. vergüenza! Eso es un problema que obedece a un tema ya netamente social, ¿no? Entonces, lamentablemente, todavía como sociedad nos falta madurar un huevo, un montón, la verdad. Sí, eso es la verdad. Nos falta madurar mucho, muchísimo. Porque nos falta, podemos tener mucho cemento, pero también tenemos cemento en el cerebro, ¿no? Porque la verdad, todavía seguimos mucho más atrasados que en los años 80. O sea, se ha perdido en valores, se ha perdido respeto, se han perdido los valores cívicos que se mostraban con anterioridad. Y eso yo lo puedo notar porque he estado 10 años viviendo fuera. Cuando tú regresas a tu país, exacto, te encuentras peor, ¿no? Peor, no, ni siquiera igual, peor. Ahora somos más veces, ¿no? Y más veces no en el sentido intelectual, sino más veces en el sentido emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque es así, lamentablemente. Entonces, pero la finalidad de todo este espectro con el cual les he estado conversando ha sido para que de repente quizás lo que nos cuenta su compañera sobre solamente que hay un 20% de efectividad en la inserción laboral se debe muchas veces a que no hemos diseñado bien nuestra estructura orgánica y no hemos diseñado bien nuestras competencias. Hay una falencia ahí. Ese 20% se debe a que está mal estructurada esa área, porque no está cumpliendo con su finalidad. Si yo hago un trabajo y mi finalidad, mi objetivo primordial es insertar laboralmente a gente con discapacidad, insertar el 20% me hace, discúlpame, pero me hace ineficaz. No es por ti, ¿no? Yo sé que no es por ti, pero a lo que voy hacia un nivel macro institucional. Lo que pasa es que son en realidad diversos factores. No, los factores pueden ser los mismos, pueden ser diversos. Mira, en la administración pública, por eso mismo digo, si quieren hacer dinero no se meten en la administración pública, lo vuelvo a repetir 20 veces. ¿Por qué? Porque la verdad, toda la función pública, estén donde ustedes estén, va a ser compleja, es multisectorial. Ningún servicio, ninguna función va a depender solamente de su institución. Lo que ustedes tienen que hacer es concadenar, tienen que articular. Esa articulación parte de una planificación estratégica nacional con la administración pública. Si nosotros tenemos diferentes consultores, diferentes profesores, diferentes directores a nivel institucional, que lo único que hacen es cambiar nuestro rol, nuestro modo, simplemente porque se le ocurrió, porque esto no está bien, me beneficia más aquí, beneficio más al otro, nunca vamos a tener una uniformidad. Nosotros deberíamos depender de un Instituto Nacional de Administración Pública, que hubo una época un Instituto Nacional de Administración Pública. Exacto. Lo derogó Fujimori. Lo derogó Fujimori, justamente por eso. Lo derogó ¿por qué? Porque te marcaba la pauta, te decía, si tú vas a hacer un ROF, tu ROF tiene que ser así, pa. Si tú vas a hacer un MOP, tiene que ser así, ta. Entonces, hoy en día no tenemos eso. Entonces, no tenemos una entidad reguladora
de instrumentos de gestión que nos permitan a nosotros manejarnos uniformemente. Y pasa lo que pasa ahí. ¿Por qué? Porque de repente hay otra área del Ministerio de Trabajo que no es la que, digamos, empata con quizás el Ministerio de la Producción también, a través de su formación de pymes o qué sé yo, no contempla personas con habilidades diferentes, el tema de beneficios tributarios tampoco. Entonces tendrías que hacer una mesa sectorial con gente de salud, gente del ministerio, ¿me entiendes? Para poder uniformizar todo y que todo tenga una coherencia. Pero eso no se hace, pues. No se hace. No hay articulación de las administraciones, ¿no? Entonces tenemos que en Procuraduría, ¿sí, caballero? ¿Algún modelito? ¿Alguna? ¿Desde la casa? Pasa. Profesor. Entonces, y eso se debe que no hay coherencia en la parte técnica, que es la que nuestra amiga aquí desempeña, no hay coherencia en la parte normativa y no hay coherencia en la parte de gestión. ¿Ya? Entonces, son tres cosas que se entrelazan. Técnica, que hace nuestra amiga, denodadamente, que la felicito por ese esfuerzo que realiza. Parte normativa, ¿no? Que quizás no empata, no tenemos beneficios, no tenemos otro incentivo para que una empresa agarre y lo pueda contratar, ¿no? Y la parte de gestión, que no sabemos gestionar. Justamente, profesor, el tema de las empresas justo por eso la falta del empleo que se está trabajando ahora. Así es. Así es, eso es. Y se puede hacer esto muchas veces, a veces no tiene dinero, y se puede articular, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Yo te voy a contar una experiencia. Yo cuando fui gerente de desarrollo económico de la municipalidad de Villa María del Triunfo, ciudad del distrito más pujante del sur, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Yo regresé, justo el primer trabajo que tuve llegando de España fue esa gerencia. Y bueno, Villa María es una zona que tiene está dividida en 4 zonas, ¿no? Está la de Lurín, José Carlos Mariate, José Gálvez y la otra, no me acuerdo ahorita. Son 4 zonas de Villa María donde hay sitios muy deprimidos, ¿no? Y me acuerdo que hay una parte de Villa María que se llama en Tablada de Lurín que le dicen Ticlo Chico. ¿Se ha escuchado? Ticlo Chico, ¿no? Que es una zona bastante deprimida, una zona de extrema pobreza y que necesitábamos, digamos, hacer algo, una campaña de salud y una campaña contra el friaje, porque todos hablaban del friaje impune o Huancavelica, pero nadie hablaba del friaje que hay acá nomás a menos de 20 kilómetros. Entonces, fue alucinante cuando me llevaron allá y estaba conversando con mi gerente municipal a esta distancia y no lo veía, porque era toda una mina, 98% de humedad. Y las viviendas ahí ni siquiera tenían esteras, sino lonas de plástico. Se acumula la humedad y basta que un palomilla agarra y le mete un huequito y las goteras. Niños de 2 o 3 años, una situación muy precaria, muy precaria. Y había que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿había presupuesto para comprar colchas? No, no hay presupuesto. ¿Habría presupuesto para comprar medicamentos de salud? Tampoco había presupuesto. Pero, ¿cómo se llama? Y llega el vaso de leche ahí, no llega el vaso de leche porque había una pelea entre la dirigente del comedor no sé cuánto con la de la mesa directiva, con la gente de tal, no está llegando la leche, no llega la leche. O sea, desabastecidos totalmente, ¿no? Vamos a cambiar esta situación. No hay plata, ¿qué hacemos? Hagamos una campaña. Y hicimos una campaña de friaje y hablamos con el Canal 9 y el Canal 13. Hicimos una convocatoria con donaciones. Hablamos con diferentes empresas, nos donaron madera, hablamos con los comerciantes que estaban en ¿cómo se llama? Villa María, en Villa El Salvador, tienen una zona de pura madera, ¿no? Madereros,
¿no? Y nos donaron triple, nos donaron para todas aquellas que estaban en calidad precaria, y hicimos una campaña contra el friaje. Y reunimos no solamente dinero, sino reunimos colchones, frazadas, reunimos un montón de cosas. Hablamos con la Dirección de Salud de la zona del sur, de Lima Sur, y nos trajeron un camión con médicos y con genéricos, medicamentos genéricos, y aparte hablamos con un laboratorio para que nos hiciera una donación, hiciéramos un proyecto de ayuda social y que iba a beneficiarnos. Claro, íbamos a la pantalla, ahí en los canales, claro, ¿no? Y eso habíamos quedado de acuerdo. Entonces, hicimos cosas sin un solo en el bolsillo. Entonces, se pueden hacer cosas sin dinero, ¿ok? Simplemente tienes que articularlo, tienes que buscar la forma de poder, digamos, enlazar, pero eso lo vas a hacer siempre y cuando haya vocación, ¿ok? Entonces hay elementos y hay herramientas por las cuales nosotros debemos utilizar, saber utilizar, tenemos que saber cómo utilizarlas, ¿ok? Entonces es cuestión de que simplemente las aprendamos y las empleemos de la mejor forma, ¿ok? Vamos a tener un pequeño receso de unos 10 minutos, ya pueden hablar con novios, enamorados, con quien quieran, y regresamos, ¿ok?